Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Buenas tardes, mis hermanos. Muy bien, amén. Amén. Necesitamos una iglesia despierta porque el tema de hoy en mi corazón es importante. Creo que dentro de esta serie que estamos dando sobre eclesía, los llamados afuera, el tema de la membresía va al centro y al núcleo de todo lo que hemos venido cubriendo hasta ahora. Y quiero decirles a ustedes que todos nosotros tenemos diferentes conceptos de lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Y hoy quiero, con la Escritura, disipar toda duda. Quiero que ustedes tengan sus escrituras a mano, quiero que ustedes mismos se convenzan de las cosas que vamos a estar hablando porque proceden de Dios. Mientras ustedes buscan sus Biblias, el texto principal va a estar en Romanos, el capítulo 12, pero antes que eso, yo sé que necesitamos una aclaración sobre la palabra membresía. He visto en algunos lugares personas que dicen, bueno, no, ese concepto y esa palabra no aparece en la Escritura. Y es verdad que no aparece como tal en la Escritura, pero la idea que comunica la palabra es escritural. Ustedes lo van a ver ahora. Para no tener dos opiniones diferentes sobre lo que estamos hablando, quiero que ustedes tengan un entendimiento de a qué me refiero cuando utilizo la palabra membresía. Según el diccionario, membresía es condición de miembro de una entidad. Condición de miembro de una entidad. O el conjunto de miembros de esa identidad. Ya sea en singular, miembros individuales de una entidad, o ya sea en plural, un grupo de miembros de una entidad significa membresía. Nuevamente, el concepto y la idea detrás de la palabra membresía es escritural. Escuchen bien ustedes esto. La Biblia enseña que existe tal cosa como miembros individuales del cuerpo de Cristo, y también la Escritura enseña que existe tal cosa como un grupo de miembros del cuerpo de Cristo llamado iglesia o congregación. Miren ustedes, antes de ir a Romanos 12, un par de pasajes en 1 Corintios, el capítulo 12, verso 14. No nos vamos a quedar ahí, solamente quiero que ustedes vean lo que dice la Escritura ahí. Dice, además, escuchen bien, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ustedes están viendo que ahí está la palabra miembro. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahí está hablando de pluralidad de miembros, es decir, de membresía. El segundo pasaje está ahí mismo en 1 Corintios, el capítulo 12, un poco más abajo, en el versículo 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo en particular. Déjenme decirles, cuando yo me refiero a la palabra miembro, esta es la idea que tengo, el concepto de ser parte del cuerpo de Cristo, ya sea como comunidad o ya sea en lo individual. Pero ¿qué significa eso en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el significado de ser miembro? Y en esta tarde solamente voy a cubrir una parte del concepto de membresía en el Nuevo Testamento. La semana que viene vamos a ir a una segunda parte en donde vamos a ir un poquito más a fondo en el Nuevo Testamento. Pero quiero hacer varias observaciones sobre la palabra miembros o miembro. Número uno, la palabra melos, de donde se traduce la palabra miembros en el Nuevo Testamento, escuchen bien, aparece 31 veces, aparece en las epístolas del Nuevo Testamento. También la palabra aparece en los evangelios, pero Jesús las utiliza
como miembro de una familia, como parte de una familia. Pero en las epístolas de Pablo, una vez que el Espíritu Santo vino a establecer la iglesia de Jesús, el término comenzó a ser usado exclusivamente, escuchen bien ustedes, con relación al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No existe, escuchen bien ustedes, no existe en el Nuevo Testamento un uso en las epístolas de la palabra miembro que no sea, uno, miembro del cuerpo espiritual de Cristo, o dos, los órganos de un cuerpo físico. Santiago, por ejemplo, lo utiliza 3 veces hablando de la lengua como un miembro de nuestro cuerpo. Pero en el resto de las epístolas, especialmente lo escrito por Pablo, particularmente 1 Corintios 12, donde repetidamente se usa la palabra melos, en realidad siempre la conecta el Espíritu Santo con el cuerpo de Cristo. Ahora, hago esta aclaración porque hoy día la gente utiliza la palabra miembro de una forma institucional. Oh, yo soy miembro de Costco. Eso significa que usted pagó una cantidad de dinero, le dieron un carnet y ahora usted puede entrar y comprar libremente en la tienda. O lo mismo con BJ's. Yo estuve como miembro de un gimnasio. ¿Y saben qué es lo que tenía que hacer? Pagar mensualmente una cuota, y después de eso, cuando estoy adentro del gimnasio, tengo que obedecer ciertas reglas que ellos establecen para que haya un ambiente de paz en el lugar. Entonces, usamos la palabra miembro de esa manera en la sociedad, pero en la Biblia no se utiliza de esa manera. En la Biblia se utiliza como parte de un organismo viviente, que es un cuerpo físico. La principal analogía en 1 Corintios 12 y en Romanos 12 es precisamente comparar a la iglesia con un cuerpo físico para transmitir la idea de qué cosa es realmente un miembro. Entonces, en el Nuevo Testamento, ser miembro era ser parte de un organismo viviente. El cuerpo debía realizar ciertas actividades y cada miembro era necesario para que el cuerpo las hiciera. Sin los miembros el cuerpo no funciona. Sin los miembros el cuerpo es un cuerpo muerto. Y si vamos a hablar de miembros en el sentido singular, diríamos, para que el cuerpo realice todo lo que está supuesto a realizar, es necesario, escuchen bien ustedes esto, la participación de cada miembro. Es necesario que cada parte de ese cuerpo contribuya para que el cuerpo realice las actividades que están supuestas a hacer. Ustedes me han visto a mí de diferentes maneras, me han visto cojeando por tener el nervio ciático pinchado, me han visto en silla de rueda con los pies inflamados precisamente por eso. Ahora tengo un fascitis plantar y todas esas cosas duelen. Cuando uno camina, tengo que usar muchas veces plantillas especiales para poder soportar un poco el impacto del peso mío con el piso. ¿Y saben qué? Me doy cuenta de que aún las cosas que nosotros pensamos que no son tan importantes, sí lo son. Hoy día me estoy pinchando los dedos 3 veces al día para ver mi nivel de glucosa en la sangre. Estoy inyectándome 3 veces al día insulina, 5 veces al día, son 3 de un tipo y 2 de otro tipo. Y ahora para agarrar las cosas, siento que me duelen los dedos. Uno lo da por hecho. Yo agarro una cosa y no me doy cuenta cuán importante es cada dedo para yo poder agarrarlo, hasta que me comienza a doler. Me comienza a doler un órgano de un cuerpo, entonces ando cojeando. No puedo realizar las labores que estoy supuesto a realizar. Hemos estado algunas veces ayudando en mudanzas. Otras veces hemos estado ayudando
a trasladar cosas para benevolencias. Y no es lo mismo levantar cajas cuando estás completamente sano que cuando tienes un nervio pinchado o cuando tienes fascitis plantar. No es lo mismo. Y te das cuenta cuán importante es la función saludable de cada uno de esos miembros. Y la Escritura está diciendo, cada uno de los que son parte del cuerpo de Cristo son como los órganos del cuerpo humano. Cada uno de ellos son esenciales para que el cuerpo pueda realizar todo lo que Dios ha establecido que realice. En otras palabras, ser miembro del cuerpo de Cristo implica participación. Soy parte del cuerpo de Cristo. Así que cuando hablamos de la palabra miembro, no estamos hablando de una persona que está inscrita en una lista en una iglesia. No estamos hablando de las personas que aparecen en los directorios. A mí me encantan los directorios pictóricos de las iglesias porque llego a aprenderme los nombres de todos los hermanos asociando caras con nombres. Aquí no, porque la congregación nuestra no es muy numerosa, pero cuando estoy en una congregación numerosa me doy cuenta cuán necesario es el poder tener un directorio pictórico con las caritas sonrientes de los hermanos, bien vestidos, bien elegantes. Me agrada verlos, pero eso no es membresía. Eso no es ser miembro del cuerpo de Cristo. Es bueno asistir a los cultos, es bueno asistir a las clases bíblicas, eso es algo que va a redundar para la salud espiritual de cada uno, pero eso no nos hace miembros. Es bueno que nosotros aprendamos a asimilar la cultura de la congregación en la que estamos. Hay ciertas costumbres en las congregaciones. Y hay personas que sienten como que están fuera de onda cuando están acostumbrados a ciertas costumbres y llegan a otras congregaciones que tienen otras costumbres. Pero las costumbres no nos hacen a nosotros ser miembros del cuerpo de Cristo. Las costumbres no nos hacen a nosotros resultar en ser miembros. Y nada de las cosas que nosotros digamos tampoco nos hacen ser miembros. En el Nuevo Testamento la palabra miembro se aplica en dos sentidos. Número uno, en el sentido espiritual, en el sentido universal, cuando uno es miembro del cuerpo universal de Jesús. Efesios, el capítulo 3 y verso 6, nos dice la palabra de Dios que los gentiles, dice, son coherederos y miembros del cuerpo, del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está hablando Pablo del acceso que tuvieron en el nuevo pacto o bajo el nuevo pacto los gentiles al entrar a la iglesia y ser un solo cuerpo junto con los judíos en todas partes. Está hablando de la iglesia universal. En Efesios el capítulo 5, versos 23 al 25, dice la palabra del Señor, porque como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia en general es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, escuchen, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Dice que Cristo es la cabeza del cuerpo y Él es su Salvador. Un versículo más aparece un poco más abajo. Ustedes lo van a ver en el verso 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre, de sus huesos, dice la Escritura. Está hablando, ¿verdad? Está comparando la relación que tienen los maridos con las esposas y Cristo con la iglesia. Y lo que dice la Escritura es, maridos, si ustedes aman a sus mujeres como deben amarse, en realidad se están amando a ustedes mismos.
porque así también hace Cristo, porque nosotros somos parte de su cuerpo, dice la Escritura. Entonces, en el sentido universal, quiero que me pongan un poco de atención aquí. Es cuando nosotros nos convertimos al Señor, no importa en dónde estemos. Y el Señor nos añade a ese cuerpo, nos añade a la iglesia. La Escritura dice que por un mismo espíritu nosotros somos bautizados en un mismo cuerpo. Si usted se ha convertido al Señor, usted es parte de la iglesia universal de Jesús. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted, en el sentido teórico, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Escuchen bien ustedes esto. Pero eso es por nombramiento de Dios. Eso es por derecho que a nosotros nos da Dios. Algunos dicen que la membresía nuestra en el cuerpo universal de Cristo es posicional. Quiere decir que es una posición que se nos otorga a nosotros por gracia a través de Cristo Jesús. Entonces, eso es un derecho que Dios nos concede a nosotros y es algo en lo cual debemos regocijarnos. Pero ¿saben qué? La Escritura no se queda ahí en esa definición. Lo que Dios dice que es, nosotros en lo personal necesitamos convertirlo, escuchen bien, en una realidad práctica. Lo que es solamente un dictamen del cielo de que Dios te coloca a través del Espíritu en un cuerpo, se debe convertir en algo muy práctico en la vida de cada uno de los que hemos sido salvos. Ahí es donde viene la definición local de lo que es ser miembro del cuerpo de Cristo. Así que en el sentido local lo utilizan los dos textos principales que hablan sobre el cuerpo y los miembros. Primera de Corintios el capítulo 12 y Romanos el capítulo 12. Ahí está hablando de congregaciones locales, no está hablando de congregaciones universales. Una cosa es lo que Dios hizo por mí y otra cosa es convertir eso que Dios dice que yo soy en una realidad evidente y práctica en mi vida. Soy miembro del cuerpo universal porque Dios me añadió, pero debo ser miembro de una congregación local porque Dios quiere que yo me involucre como parte activa de ese cuerpo de creyentes. Eso es lo que enseña Primera de Corintios 12 y Romanos el capítulo 12. Quiero que ustedes vean exactamente lo que dice la Escritura. Vamos a ir a Romanos el capítulo 12, que fue el texto que les pedí que abrieran. Y vamos a partir del verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Voy a volver a leer porque creo que no lo leí bien. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, es decir, a los miembros individuales del cuerpo, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Pablo le está escribiendo aquí a los que él llama en el capítulo 1 y verso 7, amados de Dios en Roma, llamados a ser santos. Está escribiéndole a la iglesia de Cristo en Roma. Y le está diciendo, miren, ustedes como congregación local son el cuerpo de Cristo
y cada uno de ustedes son miembros de esa congregación local si ustedes hacen estas cosas. ¿Ok? ¿Cuál es la primera que menciona Pablo aquí? ¿Cuál es la primera? El primer concepto es el que acabamos de mencionar no hace mucho. Actividad. Actividad. Si usted es un miembro de la iglesia, debe usted ser activo en su congregación local. Entonces, cuando alguien le pregunte, ¿de dónde tú eres miembro? Y usted responde, ¿de dónde usted es miembro? ¿De qué congregación usted es miembro? Probablemente la persona que le hace la pregunta y usted tienen dos conceptos completamente diferentes. Porque vuelvo y repito, para algunos ser miembros es de la lista maestra de los que son parte de esa congregación. Y son los que asisten al culto, son los que ofrendan y mantienen la obra. Y todo eso es bueno, pero eso no determina que usted es miembro. Lo que determina que usted es miembro es su nivel de actividad. Es su nivel de actividad. En nuestra sociedad, por esa tendencia que hay a no querer comprometerse, muchas personas flotan de congregación en congregación, visitan un día aquí, visitan un día allá, están aquí hoy, mañana están en otro lugar, porque dicen son miembros del cuerpo universal de Cristo, pero nunca se enredan con una congregación local. La pregunta que yo hago es, ¿cómo en la vida usted va a obedecer estos textos si usted no tiene relación con un cuerpo de creyentes, una relación constante y continua? La semana pasada leímos en Hechos 2 que los que habían creído estaban siempre juntos. ¿Cómo yo voy a practicar estos versículos con un hermano mío que está en California? O con un hermano mío que está en Nicaragua, a cual no lo veo casi nunca o nunca del todo. ¿Quiere decir que aquel no es miembro del cuerpo de Cristo universal? Sí lo es. ¿Y quiere decir que yo no soy? Sí lo soy. ¿Puedo practicar estos versículos? No, estos versículos están diseñados para la congregación local, para que la congregación local los ponga en práctica. Entonces el concepto de miembro es un concepto activo, es un concepto dinámico de participación en la congregación local. Si usted no participa en la congregación local, en la vida de la congregación, en las actividades de la congregación, usted realmente es solamente un miembro posicional. Dios lo ha colocado en el cuerpo universal de Cristo y ahí está usted flotando esperando que Cristo venga por segunda vez. Lo cual lo hace perderse de grandes bendiciones que Dios tiene preparados para los que realmente le sirven. Concepto número 2 es el de la gracia y servicio. Verso 3 dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada. O sea, Pablo dice, yo soy miembro del cuerpo de Cristo porque Dios me dio gracia. Y vuelve otra vez en el texto a mencionar de nuevo el concepto de gracia más adelante. ¿Por qué? Porque es una gracia que se nos otorga. El concepto que algunas personas tienen es que la actividad en la iglesia es una carga. Pablo dice que es una gracia. Es un privilegio que se nos otorga a nosotros para servir al Rey. Es un privilegio servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es una gracia que se nos otorga, no es una carga. No es una carga. Y por tal razón, como es una gracia, lo debemos recibir con gratitud, con humildad y con gozo. Esa es la actitud correcta que debemos tener. Dice la Escritura aquí entonces que los dones son para el bien común. Verso 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada también a nosotros. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Incluso aquí hay una instrucción para, por si acaso usted tiene problemas con otro miembro del cuerpo local de Cristo. Y dice, esta es la actitud que usted debe asumir. Bendecir a esa persona y no maldecirla. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, dice la Escritura. ¿Se dan cuenta del concepto? La Escritura dice que los dones que Dios nos ha dado, escuchen bien, son para el bien de otros. En otras palabras, menciona 7 dones aquí el texto, ¿ok? Y todos esos dones deben ser administrados por las personas dentro de la congregación, dice la Escritura, para el beneficio de los demás. Miren ustedes, 1 Corintios, el capítulo 12, verso 7, por un momento. Dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A mí me inquieta cómo queda la Reina Valera del 60, porque no dice para provecho de quién. Ahora, si usted hace una investigación con otras versiones de la Escritura, vamos a ponerlos en pantalla, Raquel, para que veamos realmente el sentido. Esa es la Biblia de las Américas, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Otro pasaje, otra versión. Dios habla hoy. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Otra versión. Esa es la Reina Valera más moderna, la del 2015. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Y yo creo que hay una más ahí, la nueva versión internacional. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu, está bien claro, ¿verdad? Para bien de los demás. No para provecho del que está usando el don, lo cual, escuchen bien, los corintios estaban pervirtiendo. ¿Recuerdan? Los corintios estaban utilizando el don de lenguas de una forma equivocada. Lo estaban usando para enfocarse en ellos mismos. Y había una arrogancia de parte de los que hacían el uso del don de lenguas sobre aquellos que no tenían el don de lenguas. Y lo que habían creado ahí era un alboroto porque todo el mundo quería pasar al frente a dar un mensaje de Dios. Y Pablo dice, orden en la asamblea. En el día del culto solamente van a ser 2 o más personas. Y tiene que ser con un traductor. Y si no hay traductor, mejor que se siente. Y darle lugar al profeta para que todos entiendan y todos sean edificados, dice la Escritura. Porque el don no es para el que lo está ejerciendo. El don es para el provecho de los otros en el culto. Esa idea americana de qué cosa es lo que yo voy a conseguir de la iglesia es una idea ajena al Nuevo Testamento. Es una idea que no existe en la mente de Dios, porque ¿saben qué? Yo no soy importante, lo importante es Cristo. ¿Qué voy a conseguir haciendo esto? La Escritura dice claramente que el propósito de Dios es que los demás se beneficien con el uso de mis dones. No beneficiarme yo.
Hoy día vemos por todas partes a muchas personas predicando y haciéndose millonarios, aprovechándose de las habilidades que tienen de parte de Dios para hacerse ricos, para exprimir a las ovejas, para trasquilar a las ovejas, porque lo que están haciendo es ejerciéndolo para provecho propio, no para provecho de los demás, no para el bien común, dice la Escritura. Y una cosa que quiero que ustedes vean de Romanos 12 en lo que acabamos de leer es que todo está en plural. No hay llanero solitario en las congregaciones. Hay personas que tienen diferentes personalidades que la mayoría. Personas que se sienten incómodas lidiando con muchas personas a la vez. Hay personas que son introvertidas. Y hay personas que tienen problemas emocionales. Problemas de aislarse de los demás y estar sospechando de las intenciones que otros tienen, y eso no los deja vivir en paz. La Escritura dice, si usted es miembro del cuerpo de Cristo y tiene uno de estos problemas, no se preocupe, encuentre su nicho y sirva a Dios. Sirva a Dios junto con sus hermanos, porque no existe llanero solitario. Uno de los desafíos que el Miami-Dade tiene delante de nosotros es el dejar de convertirnos cada uno en llaneros solitarios y hacer esfuerzos esporádicos individualmente, y tratar de convertirnos en un cuerpo que funciona armoniosamente porque todas sus partes funcionan en unidad. La unidad que se menciona en Romanos 12 no es la unidad teórica de doctrina, es la unidad práctica de trabajar juntos en la obra del Señor. Miren el verso 16. Unánimes entre vosotros. Eso significa que yo no voy a decir, no, yo voy a hacer lo mío por mi cuenta. Unánime significa que yo voy a tomar en cuenta a mis hermanos, que voy a tomar en cuenta a cada uno de los demás que están participando, que voy a buscar a otras personas que tengan dones similares a los míos para yo trabajar en armonía con él. De ahí viene la idea de crear ministerios dentro de la iglesia para agrupar a personas que tienen dones similares para que trabajen juntos en la obra de Dios. Ahora, debo decir esto, ya buscando la manera de aterrizar. Vivimos en un tiempo en donde las personas le huyen a los compromisos. Muy pocas personas quieren comprometerse. A mí no me gusta la palabra compromiso, por cierto, porque no es bíblica. Creo yo que la palabra de Dios nos habla de entrega. Creo que la palabra de Dios utiliza otras palabras para determinar el grado o el nivel de involucramiento de una persona en la obra de Dios. Pero vivimos en una sociedad en donde queremos cero compromisos. Pero en el cuerpo de Cristo, dice Jesús, no puede ser. Y tal vez porque la sociedad influye mucho sobre la iglesia, es que muchas personas titubean para dar un paso adelante y decir, yo me voy a comprometer. Este va a ser mi compromiso con Dios. Esto va a ser mi contribución en la obra de Dios. Y quiero estar expuesto a que otros me pidan cuenta. Porque si hablo mucho y no hago, quiero que alguien venga y me llame la atención y me diga, hermanito, mira, te estás poniendo débil. O si yo no voy a venir a los cultos un día, yo quiero que alguien venga y me diga, José, ¿qué está pasando? ¿Te olvidaste de los sermones que predicabas, de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre?
Eso es dar cuentas a otros, es parte de ser parte del cuerpo de Cristo. Escuchen bien la motivación que cada uno de nosotros debemos tener para involucrarnos en el cuerpo de Cristo, porque estos versículos no están aquí por puro gusto. Versículos 1 y 2 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchen lo que dice el texto aquí. Este pasaje está ligado con todo lo que leímos antes sobre ser miembro del cuerpo. No está ahí aislado, está unido a ese contexto. ¿Por qué comienza Pablo lidiando primero con presentarle a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Está haciendo referencia a los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando era un holocausto, la persona venía, daba el animal en ofrenda a Dios, el animal era consumido. Cuando era una ofrenda por el pecado, la persona lo traía, le ponía las manos sobre la cabeza al animal, indicando simbólicamente que estaba traspasando sus pecados sobre ese animal, y después sacrificaban al animal y salpicaban la sangre en el altar, y hacían una serie de ritos que la Escritura llama sacrificio. Esos en el Antiguo Testamento eran sacrificios muertos. Y Dios no nos está pidiendo que nosotros vayamos en un altar y nos suicidemos. Al revés, está diciendo, consagren su vida a mí. Hagan que sus cuerpos den uso y utilidad para mí. Escuchen, el sacrificio vivo no es hacia los hermanos, es hacia Dios. Cuando comienzo a hablarle a una persona sobre ser parte o de dirigir un ministerio, comienzo por aquí, diciéndole el compromiso y la dedicación y la entrega es hacia Dios, no hacia los hermanos. Porque si usted está pensando solamente en los hermanos, va a tropezar eventualmente. Si la vista de ustedes está puesta en que los hermanos todos van a funcionar como deben funcionar, se va a desanimar rápido y va a marcharse con una actitud de amargura. Porque los hermanos también somos imperfectos. Nuestro compromiso debe ser con Dios. Entonces, para yo poder ser miembro activo de la iglesia, debo comenzar por entregarle mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese va a ser mi culto de adoración. El culto verdadero, el culto racional, el culto que se utiliza con la mente, es el culto que yo le brindo a través de mi servicio a mi Dios. Y tal vez muchas personas no lo han pensado de esa manera. Y por eso hacen las cosas con mediocridad. Y hacen las cosas sin ganas. Y hacen las cosas a regañadientes. Porque no están pensando que lo están haciendo para Dios, sino que lo están haciendo para los hermanos. ¡Ay, qué barbaridad! Ya me hice de este compromiso y ahora tengo que ir a tal reunión y tengo que ir a la otra reunión. Y mira, fui a la reunión y no habían suficientes hermanos y había muy poquitos. Ya no vuelvo a ir nunca más. Y hermano, exclúyame de esto. Algunos son responsables y regresan diciendo, yo ya no quiero funcionar de esa manera. Otros son irresponsables incluso, que se largan y nunca dicen, ya no voy a seguir sirviendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han quitado la mirada de donde la deben poner. La mirada esa está arriba. Nuestros ojos deben de estar puestos en el Señor. Nuestro servicio es para Él. Lo que yo haga con mi cuerpo es para Él. Yo se lo he consagrado a Él. Debo comenzar primero adorándolo con los órganos de mi cuerpo para entonces poder tener lo demás. Lo demás viene siguiendo a esto. Y dice, renueven la mente de ustedes porque esto no es natural. Esto no es natural. Uno tiene que tener una fe grande en el poder y la gracia y el amor de Dios para uno sentirse motivado a servirle a Él.
Y cuando uno se siente motivado a servirle a Él y le dice, Señor, yo quiero dedicarte a ti esta va a ser mi adoración de aquí en adelante. Yo voy a servir te voy a servir a ti en este ministerio. ¿Hace falta esto en la iglesia? No, yo no voy a esperar que me llamen. Yo voy a buscar las necesidades que hay entre mis hermanos y voy a organizar algo. Voy a hacer que las cosas pasen porque yo estoy consagrado a ti, porque mi cuerpo es tuyo, porque yo quiero hacer cosas para ti, quiero servirte. Esa es la mentalidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y concluyo con esto. Quiero hacerle estas preguntas. ¿Puede alguien ser miembro del cuerpo universal de Cristo sin pertenecer a una congregación local y a la vez llevar a cabo todas las instrucciones que acabamos de leer en Romanos 12? La respuesta es no. Congregación, ¿están dormidos? Escuchen, si no contestan, voy a alargar el sermón hasta la medianoche. Ok, es mejor que contesten. Si solo soy miembro en el sentido universal, ¿estoy desarrollando yo el potencial que Dios me ha dado en Cristo? No lo estoy desarrollando. De acuerdo a la definición bíblica, no a la de la sociedad en la que vivimos, sino de acuerdo a la definición escritural, según Romanos 12 y 1 de Corintios 12, ¿soy miembro de mi congregación local o solo soy un asistente a los cultos? Ya no contesten. Eso es para reflexión. Hay diferencia entre ser un asistente a los cultos y un miembro de la congregación. Y finalmente, ¿es posible estar en la lista o directorio de una congregación sin ser verdaderamente miembro de ella? La respuesta ¿es posible? Sí es posible. Sí es posible porque Dios nos añade como miembro al cuerpo, pero no he pasado de ahí. Y las expectaciones de Dios es que yo pase de ser miembro del cuerpo universal a ser un miembro activo de mi congregación local. Recuerde que al final no son las listas de las iglesias las que valen. Dios tiene su lista. Yo quisiera que Raquel ponga el último versículo ahí, no lo voy a leer, se lo voy a dejar para que ustedes lo lean por un momento. Y quisiera que simplemente comentar que el verdadero libro, la verdadera lista, la tiene Dios. Y esa lista es la que va a determinar si nosotros entramos al cielo o no. Y dice la Escritura que ahí hay un libro y que Dios va a juzgarnos por nuestras obras según el libro de Él. Entonces hay dos listas, dos libros. Uno, el libro en donde Dios nos dio instrucciones, y el otro, el libro donde están nuestras obras que determinan cuál va a ser nuestro destino eterno. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos. La semana que viene, con el favor de Dios, continuaremos. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.